Hola, ¿cómo están? Soy Marita Alcar de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Lyudmila Sikina con la canción El río Volga fluye. Esto es un pedido de una suscriptora muy amiga de acá del canal, que es Alexandra. Sasha, querida, te mando un beso enorme. Gracias por colaborar con el canal, gracias por hacer este pedido, gracias por estar y formar parte de mi vida. Así que te mando un beso enorme y te doy un enorme agradecimiento. Bueno, vamos a ponernos un poquitito en contexto a ver de lo poquito que pude encontrar de ella, porque ustedes saben que acá se encuentra poquita información de los artistas de Rusia. Veamos. Lyudmila fue una cantante folclórica nacional de Rusia. Nació en Moscú y se unió al coro Piasnitsky en 1947. Nació el 10 de junio de 1929 en Moscú, Rusia, y falleció el 1 de julio del 2009 en Moscú, Rusia. Esto es lo poquito que pude conseguir. Así que bueno, vamos a ir directamente allá a ver, según Sasha, es una voz que a mí me va a transmitir mucha paz. Así que vamos a ver qué nos transmite. Ay, ya le pegué al micrófono. ¿Qué nos transmite Lyudmila? Allá vamos. ¡Ay, qué evento! Claro, es folclórico, está con sus trajes folclóricos. ¡Qué lindo! Ella no, ella está vestida como civil, así, normal. ¡Ay, qué voz! Среди хлебов спелых, среди снегов белых течет моя Волга, а мне 17 лет. Ay, quiero dar mi primera impresión. No me gusta interrumpir mucho las canciones, más cuando son así tipo regalo. Realmente siento el río fluir con la voz de ella. Parece que fuera la 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 la. Pareciera que no que flotara, sino que ondulara ese río, como si estuviera navegando ese río. Es maravilloso lo que hace sentir esa voz. Realmente te da ese fluir que dice el título de la canción. Después voy a leer un poquito, pero saben que las interpretaciones de la canción a veces confunden un poco. Pero es maravillosa la voz. Tiene un cuerpo esa voz, pareciera de mezzosoprano contralto, porque parece una voz muy corpórea, con mucho poder en su voz. Sin embargo, no deja de tener dulzura, contención, como si te abrazara al contar la historia y al cantarla. Tiene agudos. Ay, viene atrás el cuerpo de baile. Graves. La la la
la, 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 la. O sea, hace como un colchón en graves y pasa a agudos sin ningún problema. Divino, un vibrato esplendorosa. Las caritas de las mujeres que lo están mirando, así con una sonrisa. Está contando algo del río Volga que fluye y que no hay final. Por lo que yo pude leer así por arribita, es como el transcurso de la vida en comparativa con el río, ¿no? Como que primero la persona tiene 17 años y le aconseja que siempre que ande por una carretera o ande por donde vaya en su vida, que siempre vuelva y se refresque en el fluir del río. Luego, en el transcurso de los años, no sé si pasan cuando él tiene 30 años, que bueno, que piense que ya está casado, que pasa su vida, pero que bueno, que piense que ya tiene un nuevo amor. Y después creo que vuelve a los 70 años, por lo que no quiero detenerme mucho en la letra porque si no se hace muy pesado, pero como que pasa el tiempo y tiene 70 años, se ha pasado el tiempo y sin embargo ve la nieve en la 7ª década y siente que nunca tiene fin ese fluir del río, como si fuera la vida, ¿no? Que siempre la vida continúa y fluye si uno la deja fluir. Y la vida es lo mismo. Y vuelve a sus 17, que eso vendría a ser como un ciclo, ¿no? Como un ciclo que nunca termina, ¿no? Que quizá podría ser luego de la muerte, quizá no. Quizá ese final queda como abierto, ¿no? Y tengo 17 años de nuevo, o él vuelve a sentir que tiene esos 17 años cuando es muy viejecito y está ya muy maduro y vuelve a estar en ese río, pero que siempre vuelve a ver el fluir del río Volga. Es una canción en la cual se la ve a ella esplendorosa y dando paz y alegría. Течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов спелых, Son bailarinas среди снегов como de punta, porque se mueven como bailarinas de punta. Si bien son de tradición rusa, obvio, pero se mueven con una finura, una postura de bailarinas de punta de ballet. Ellos también hacen saltos es el baile tradicional. Perdón, es el baile tradicional de ellos, pero es un baile que está muy basado en la estructura del baile de la danza clásica, porque todos los saltos que dan, fíjense en las posturas de las manos, cómo ellos mueven sus manos, cómo mueven sus pies, todo la postura elegante, fina y demás. Eso tiene que ver mucho con la danza clásica, que es genérica, es la base de todas las danzas. Después cada uno elige el campo, la música tradicionalista folclórica de cada estilo o lo que le guste hacer. Pero es como que, bueno, la danza clásica es la estructura para que toda danza salga como deba salir y salga esplendorosa. Y también que el cuerpo se mantenga en perfecto estado, ¿no? Porque para mantener la estructura de ósea perfecta. Я не грущу о той весне былой. Ay, qué vibratos. Взамен ее твоя любовь со мной. Coro.
Armonía, varias voces. Está separado en voces esto. Soprano, mezzo. Ay, qué lindo. Здесь мой причал, и здесь мои друзья. Все без чего на свете жить нельзя. С далеких плесов звездный En las posturas todas parecen bailarinas chiquitas. другой мальчишка подпевает мне. Pasitos cortitos. Из Ay, qué grave que tiene esta mujer, por Dios, me enamora. течет река, течет река, конца и края нет. Ay, ese coro atrás. Среди хлебов спелых, среди снегов белых течет моя вода. Мне 17 лет, а мне 17 лет, а мне 17 лет. Hermoso, hermoso, me encantó porque era como un cuadro de teatro musical que yo tanto amo, porque había bailarines, coro, armonías, la voz de esa hermosa mujer con esos graves tan profundos y esos agudos que subía de pronto. Una maravilla, Dios la tenga la gloria. Un besito al cielo, como digo, con todos los que ya no están en este plano. Realmente un sueño, gracias Sasha, vos sabés lo mucho que te quiero, después te escribo, gracias por esta recomendación, espero que les haya gustado a todos tanto como a mí, y si es así, póngale un tuki en suscripción para que el canal pueda seguir haciendo este tipo de reacción, y al lado la campanita para que suene cuando subo este tipo de contenido. Así que bueno, si les gustó, recuerden pasear por todos las reacciones que tengo en el canal, no solo por esta, así crece un poquito el canal porque todavía es pequeñito. Así que bueno, les mando un beso grande, espero que estén bien, saludables y felices y que se les cumplan sus sueños más lindos. Hasta la próxima, chao.